En una elegante residencia de Segovia, los gritos de una niña rompían el silencio como un eco imposible de ignorar. Paloma, recién llegada para trabajar, se detuvo en la puerta trasera con el corazón encogido. Allí, tras una puerta cerrada con fuerza, comenzaba una historia donde la inocencia herida y el amor olvidado iban a cambiarlo todo. En una tarde fresca de primavera en Salamanca, las campanas de la catedral marcaban las 5 mientras Íñigo de la Serna caminaba de regreso a su elegante residencia cerca de la Plaza Mayor. Para todos era un empresario exitoso, dueño de varios restaurantes y hoteles en la región, pero detrás de esa fachada se escondía un hombre que llevaba años evitando la intimidad con su propia hija. Los viajes constantes y su obsesión con el trabajo lo habían convertido en un padre distante, más cómodo en las reuniones de negocios que en el silencio de su salón familiar. Esa distancia era aprovechada por Elvira, su segunda esposa, que se mostraba encantadora en público, pero en privado ejercía un control rígido sobre la pequeña Aitana. La niña, de 7 años, vivía sometida a horarios estrictos, comidas medidas y regaños por cualquier torpeza. Aquella tarde los gritos de la madrastra resonaban en el segundo piso. «Ya basta de lloriqueos. Quédate ahí hasta que aprendas». La puerta se cerró con violencia. Aitana, con los ojos enrojecidos, se abrazaba las rodillas en el suelo de su cuarto. Poco después llegó Clara, la nueva empleada doméstica contratada para ayudar con la casa. Apenas entró, escuchó el llanto desde arriba y no dudó en subir las escaleras. Tocó suavemente la puerta. «Hola, chiquita, ¿puedo pasar?» La niña respondió con un silencio tembloroso. Clara entró despacio y la encontró encogida en un rincón. «¿Cómo te llamas?», preguntó con dulzura. «Aitana», susurró la pequeña. «¿Qué nombre tan bonito?» «Yo soy Clara». «¿Por qué lloras?». La niña señaló su barriga. «Tengo hambre, no desayuné». Clara miró el reloj. Ya era la 1 de la tarde. Sintió un nudo en el pecho. «Ven, vamos a la cocina. Te preparo algo rico». «Ay». Bajaron juntas y Clara le ofreció una torta con zumo de naranja. La niña devoró cada bocado como si no hubiera probado comida en días. Clara la miraba con ternura. «Eres muy lista, Aitana. Tienes ojos preciosos». La niña levantó la vista sorprendida. Nadie solía decirle palabras de cariño. En ese instante nació una chispa de confianza. Después de comer, Aitana quiso mostrarle sus juguetes y comenzó a señalar colores en un libro ilustrado. Clara descubrió que la niña sabía mucho más de lo que aparentaba, como si nadie antes se hubiera tomado el tiempo de escucharla. El sonido de la puerta principal interrumpió el momento. Elvira regresaba de sus recados. Al verlas jugar, su rostro se endureció. «¿Comiste?», preguntó bruscamente a la niña. Aitana asintió en silencio. «¿Quién te dio permiso?». La pequeña señaló a Clara, que explicó con calma. «Tenía hambre y le preparé algo». Elvira fingió una sonrisa tensa. «Aquí hay horarios. Si come fuera de hora, no cenará. ¿Entendido?». La niña bajó la cabeza, y Clara contuvo la rabia en su interior. Cuando Elvira se retiró, Aitana se acercó a Clara y susurró con miedo. «Ella me lastima». Esa noche, mientras Clara salía de la casa, escuchó a Elvira hablando por teléfono con un tono empalagoso. «Todo bien, amor. La niña comió, jugó. Está preciosa». Clara cerró la puerta con el corazón encogido. Sabía que detrás de esa fachada de calma se escondía una verdad dolorosa. Aitana vivía entre el hambre y el miedo. Y ella, recién llegada, era la única que había visto esa realidad. En la penumbra de la calle, con el aire fresco del Tormes rozando su piel, Clara comprendió que su vida había cambiado.
La niña confiaba en ella, y eso significaba responsabilidad. El primer día había terminado. Pero lo que Clara ignoraba era que esa confianza sería el inicio de una batalla silenciosa por la felicidad de Aitana, una batalla que pondría a prueba su valentía y su lugar dentro de aquella casa. Después de ganarse la confianza de Aitana, Clara empieza a notar señales de descuido y abuso que nadie más ve. En la cocina, el aire huele a café recién colado y a harina. Salamanca despierta temprano ese Jueves Santo, con campanas que repican sobre los tejados húmedos. La mansión, sin embargo, se siente apagada, como si el bullicio religioso no pudiera atravesar sus muros. Clara baja a la cocina, aún con la chaqueta ligera sobre los hombros. Encuentra a la niña descalza en el pasillo, con los rizos enredados y la ropa de dormir arrugada. ¿No te han despertado para el colegio?, pregunta en voz baja. Aitana niega, medio escondida detrás del marco de la puerta. Clara, sin perder tiempo, prepara un vaso de leche tibia, corta pan y coloca un platito de churros que había comprado la noche anterior en la panadería de la esquina. El olor a chocolate fundido llena la mesa y la niña sonríe por primera vez en la mañana. Mientras la pequeña moja un churro y deja escapar una risa tímida, la radio murmura los comentarios de la procesión del día. Hoy sale la Hermandad de la Vera Cruz, comenta Clara como quien comparte un secreto. Y Aitana abre los ojos con curiosidad. Nunca había ido a ver de cerca esas procesiones. Solo las escuchaba desde su cuarto. Clara piensa que quizá algún día pueda llevarla, aunque sabe que la decisión no le pertenece. En ese momento, la voz melosa de doña Elvira atraviesa la cocina. Con el teléfono en la mano, camina elegante, sosteniendo una taza de café que no ha tocado. Sí, Íñigo, la niña ya comió y está contenta, dice sonriendo al auricular. Clara la mira de reojo. Aitana apenas acaba de probar el desayuno. Elvira corta la llamada, y con la misma sonrisa congelada comenta: No olvides limpiar bien el salón, Clara. Vendrán visitas esta tarde. Su perfume caro queda suspendido en el aire como un velo incómodo. Un portazo discreto anuncia la llegada de don Íñigo. Viste traje oscuro aunque es día festivo. Lleva un maletín con documentos y una prisa que parece eterna. Olvidé unos papeles, explica, dejándolo sobre la mesa. Su mirada tropieza con Aitana, que mastica un churro con chocolate manchándole la comisura de los labios. La niña, entusiasmada, agita los dedos y empieza a contar despacio. 1, 2, 3... hasta 10. Clara la anima con un gesto suave, como si aplaudiera en silencio. Íñigo arquea las cejas, sorprendido. No sabía que mi hija podía contar hasta 10. La frase le sale espontánea, cargada de asombro y un leve orgullo. Clara sonríe en silencio. Aitana baja la vista, ruborizada pero feliz. Elvira, en cambio, se mueve inquieta. Claro que sabe Íñigo. Aunque últimamente se inventa cosas, se vuelve difícil de manejar. La mujer intenta restar importancia, pero la contradicción queda flotando en la sala. Íñigo acaricia la cabeza de la niña y dice: Pues me parece estupendo. Está aprendiendo bien. Una chispa de ternura brilla en sus ojos, tan rara como inesperada. El almuerzo se retrasa y Clara aprovecha para ordenar. Sabe que debe mantener las formas. Ella es la empleada, la recién llegada, pero su instinto le grita que la niña necesita un escudo. Aitana, ya más animada, le enseña un dibujo rápido hecho con lápices gastados. Un sol grande y 2 figuras de palitos de la mano. Tú y yo,
dice bajito. Clara lo guarda en el bolsillo de su delantal, con la naturalidad de quien custodia un tesoro. En el pasillo, Elvira vuelve a aparecer. Esta vez, sin sonrisa. Se acerca lo suficiente para que solo Clara la escuche. El tono gélido corta como cristal. No te metas donde no te llaman. La joven siente un escalofrío, pero no aparta la vista. Elvira se retira con el andar elegante de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Pero el veneno queda flotando en el aire. La tensión en la casa se vuelve más evidente con cada día. Salamanca, en plena Semana Santa, hierve de turistas que llenan la Plaza Mayor con pasos firmes y murmullos de admiración ante las procesiones. Pero dentro de la residencia de piedra, el aire es distinto. Silencioso, denso, como si cada palabra pudiera convertirse en reproche. Clara. Mientras limpia el salón, oye cómo la niña juega en el piso con piezas de madera. La luz que entra por los balcones ilumina el polvo en el aire. Y por un instante, la escena parece un cuadro detenido. De pronto, los pasos de Elvira bajan por la escalera. La mujer, impecable en su vestido de lino claro, observa a Aitana con gesto severo. Recoge ese desorden. Tu padre no soporta ver juguetes tirados. La niña se apresura, pero tropieza con una pieza y los bloques caen. El sonido seco resuena como una falta imperdonable. Mira nada más, siempre torpe. Elvira toma del brazo a la pequeña con una fuerza innecesaria, dejando una marca roja. Clara, desde el marco de la puerta, siente el impulso de intervenir, pero traga saliva. Si habla, sabe que puede perder su trabajo y dejar a la niña sola. Cuando Íñigo regresa esa tarde, el contraste es brutal. Elvira corre a su encuentro, lo besa en la mejilla y exclama: «La niña se portó fenomenal. Jugó tranquila. Hasta dibujó. Clara, que ha visto la verdad, aprieta el trapo entre las manos. Aitana, escondida tras la puerta del comedor, susurra apenas audible: «No es verdad». Pero su voz muere antes de llegar a oídos de su padre. Al día siguiente, Íñigo se demora en la oficina. Clara aprovecha para preparar una merienda. Pan con tomate y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Aitana come con entusiasmo, los labios manchados de jugo, y de pronto le enseña un cuaderno lleno de garabatos, entre ellos un dibujo. Una figura grande de cabello rubio, y una más pequeña en el suelo llorando. Clara siente un nudo en la garganta. ¿Eres tú?, pregunta. La niña asiente con la cabeza. ¿Y esta?, señala la figura rubia. Aitana calla, pero sus ojos lo dicen todo. Clara guarda el dibujo en silencio. Tal vez un día tenga que mostrarlo. Esa noche, desde la ventana de la cocina, Clara escucha a Elvira hablar por teléfono. «Sí, amor, todo va bien aquí». Aitana comió. Jugó. Está preciosa. El tono dulce contrasta con la mentira. La niña no ha cenado. Se ha ido a dormir con el estómago vacío y los ojos húmedos. Elvira termina la llamada con un beso exagerado. Y Clara, al cerrar la nevera, siente que la rabia la consume. El tercer día, la tensión explota. Clara sube las escaleras porque no escucha a la niña. Encuentra la puerta del cuarto cerrada con llave desde afuera. Dentro, los sollozos son claros. «Clara, ayúdame», súplica Aitana. Con manos temblorosas, la empleada busca y halla la llave sobre una cómoda. Al abrir, la niña corre a sus brazos como quien huye de una pesadilla. «¿Por qué estabas encerrada?»,
Pregunta con el corazón en la boca. Pregunté por papi. Y ella se enojó. Minutos después, la puerta principal se abre de golpe. Íñigo había regresado antes de lo previsto por unos documentos. La niña, al verlo, corre emocionada. ¡Papi! El hombre, sorprendido, la carga entre sus brazos. ¿Qué hacías?, pregunta divertido. Pero la respuesta lo congela. Estaba encerrada. Un silencio incómodo se instala en el vestíbulo. Elvira baja las escaleras apresurada. ¿Qué dices, cariño? Estaba calmándose en su cuarto. Nada más. La niña insiste. No hice berrinche. Solo pregunté por qué papi no habla conmigo. Íñigo se queda mudo, con la frase rebotando en su mente como un eco doloroso. ¿Cuándo había sido la última vez que realmente conversó con su hija? Elvira, astuta, aprovecha la vacilación. ¿Ves cómo es? Siempre cuestionando. Siempre insatisfecha. Aitana, con voz bajita pero firme, replica. No soy difícil. Íñigo se agacha, acaricia sus mejillas y promete. Esta noche hablamos, princesa. La niña sonríe con esperanza. Y Clara, testigo muda, desea con todas sus fuerzas que el hombre cumpla. Pero al anochecer, cuando Íñigo vuelve cansado, Elvira ya ha preparado su excusa. Aitana tuvo un día pesado. No quiso comer. Creo que se enfermó. Mejor déjala descansar. Íñigo sube a medias. Apenas mira por la rendija y se convence de que no debe molestar. Aitana finge dormir, apretando contra el pecho un dibujo arrugado que dice: Papi sí me quiere. La mañana amaneció húmeda, con una llovizna ligera que empapaba las piedras antiguas de la calle Zamora. Clara llegó a la casa con el corazón en vilo. La imagen de Aitana escondida tras el dibujo arrugado no la había dejado dormir. Apenas cruzó la puerta, notó un silencio extraño. Ni risas, ni pasos, ni siquiera el murmullo del televisor. Subió al piso superior y encontró a la niña sentada en el suelo de su cuarto, aún con pijama, los ojos hinchados. ¿Qué pasó, cariño?, preguntó suavemente. No desayuné, respondió Aitana. Ella dijo que no hacía falta. Clara respiró hondo, conteniendo la rabia. La llevó a la cocina y preparó una tortilla francesa con pan, mientras la niña devoraba los bocados. Desde el jardín se escuchaba la voz melosa de Elvira, hablando por teléfono. Sí, Alejandro. ¿Todo bajo control? Aitana durmió muy bien, ya desayunó. Está preciosa. Clara apretó el cuchillo contra la tabla de cortar. La mentira se repetía como una rutina, diseñada para mantener engañado al padre. Más tarde, Clara escuchó otra conversación de Elvira, esta vez con su madre. No aguanto verla, mamá. Cada vez que la miro recuerdo que mi bebé no sobrevivió, y esa niña ocupa el lugar que debió ser suyo. Las palabras la helaron. Aitana tiró de su blusa y susurró: «Huevos listos». Clara sonrió débilmente. Pero su corazón estaba roto por aquella confesión. Cuando Íñigo volvió por la tarde, cansado pero sonriente, encontró a Aitana, mostrando orgullosa que había aprendido a atarse los zapatos. «Mira, papi», exclamó. Él se inclinó sorprendido. «¿Quién te enseñó?» «Clara», respondió la niña con inocencia. Elvira se tensó. Sus ojos se clavaron en la empleada, y aunque forzó una sonrisa, por dentro hervía. Esa noche, cuando los tres cenaban juntos, Aitana trató de contarle a su padre lo feliz que estaba jugando con Clara. Elvira la interrumpió.
Demasiado platicadora hoy. Seguro está cansada. Íñigo dudó, pero no insistió. Días después, la pequeña comenzó a comunicarse con Clara a través de dibujos. Una casa significaba que Elvira estaba de mal humor. Un corazón, que su padre había llegado. Una carita triste, que tenía miedo. Clara la animaba. Eres más lista de lo que todos creen. Y Aitana, con voz bajita, respondía, soy mucho más. El miércoles, la niña hizo un dibujo que dejó a Clara inquieta. Una figura rubia hablando por teléfono, con la frase escrita torpemente. Aitana se va. Clara preguntó. ¿De dónde sacaste eso? Teléfono. Ella dijo internado. Susurró. El jueves. La amenaza se hizo realidad. Elvira se acercó a Clara en la cocina. Necesitamos hablar. Te estás involucrando demasiado con la niña. Ella ya tiene limitaciones. No hace falta confundirla con falsas esperanzas. Dedícate a limpiar y nada más. Clara, con las manos húmedas por el jabón, sintió el peso de la advertencia. Por la tarde, cuando Íñigo llegó, encontró a su hija contando hasta 20, feliz de mostrar sus avances. «Eres increíble, princesa», murmuró emocionado, pero Elvira intervino con tono seco. ¿No crees que está demasiado inquieta? Eso no es normal. Íñigo, mirándola a los ojos, respondió. Lo que vi hoy fue a una niña feliz. Y eso sí que es normal. Elvira apretó los labios. Su control se desmoronaba. Y lo sabía. Esa noche, Clara escuchó detrás de la puerta del dormitorio de la pareja. Íñigo con voz firme decía, «Quiero observar más de cerca lo que pasa aquí. Aitana merece ser escuchada». Elvira no respondió. El silencio fue más revelador que cualquier palabra. Al día siguiente, en la cocina, Aitana se acercó a Clara y la miró con gravedad. ¿Tú vas a irte?, preguntó. ¿Por qué dices eso? Ella dijo que papi no quiere que juegue contigo. Clara se inclinó, acariciándole el pelo. Eso no es verdad. Tu padre quiere que seas feliz. Y si eres feliz conmigo, entonces todo está bien. La niña sonrió un poco. Pero sus ojos seguían cargados de dudas. La noche llegó. Y con ella una nueva mentira. Íñigo preguntó por el día de su hija. Y Elvira, con dulzura impostada, respondió. Estuvo bien. Tranquila. Obediente. Ya descansa. Pero en su cuarto, Aitana apretaba fuerte un dibujo escondido bajo la almohada. Ella misma, con lágrimas, detrás de una reja. El viernes amaneció soleado en Salamanca. Pero dentro de la casa se respiraba tensión. Clara llegó temprano, decidida a no dejar sola a la pequeña ni un segundo. Apenas entró, vio a Aitana sentada en la escalera, con el pelo alborotado y los ojos cargados de sueño. «No desayuné todavía», dijo la niña con voz bajita. Clara la tomó de la mano y fueron juntas a la cocina. Preparó pan con mermelada y un vaso de leche tibia, y mientras la niña comía con ansias, escucharon la voz de Elvira desde la sala, hablando por teléfono con tono meloso. «Sí, Íñigo, no te preocupes. Aitana desayunó muy bien. Está tranquila, jugando». Clara miró a Aitana, que aún tenía migas en la comisura de los labios. La contradicción era insoportable. Esa misma mañana, Elvira encontró a Clara jugando con plastilina junto a la niña. ¿Otra vez consintiéndola? ¿No te pedí que solo limpies? Clara, con calma, respondió. No estoy consintiendo. Estoy enseñándole. La mujer arqueó una ceja.
¿Y quién te dijo que necesitaba aprender eso? La estás confundiendo. Aitana, nerviosa, apretó la plastilina y susurró. No confunde, me gusta. Elvira la fulminó con la mirada y salió del cuarto. Por la tarde, Íñigo volvió antes de lo habitual. Encontró a su hija dibujando en la sala, feliz de mostrarle lo que había aprendido. Mira, papi, sé escribir mi nombre. Las letras temblorosas arrancaron una sonrisa emocionada de su padre. Es maravilloso, princesa. ¿Quién te enseñó? Clara. Respondió con orgullo. Elvira, que observaba desde la cocina, apretó los labios. Al anochecer, cuando la niña ya dormía, enfrentó a su esposo. Íñigo. Me preocupa que Aitana dependa tanto de esta mujer. ¿Qué pasará el día que se vaya? Él contestó con serenidad. O quizá lo que necesitaba era alguien que creyera en ella. Esa frase quedó flotando en el aire como un golpe certero. Durante el fin de semana, Íñigo decidió quedarse en casa para observar más. Clara, desde la distancia, fue testigo de cómo la niña florecía con tan solo un poco de atención. Íñigo comenzó a descubrir detalles que antes había pasado por alto. Cómo Aitana ordenaba jugando. Cómo distinguía colores y números. Cómo se iluminaba su rostro con una palabra de aliento. Cada descubrimiento era un mazazo contra la imagen que Elvira había construido durante años. El lunes, sin previo aviso, Íñigo fue a recoger a su hija al colegio. La maestra lo recibió con una sonrisa. Es una de nuestras alumnas más dedicadas. Participa en todo. Ayuda a sus compañeros. Es muy cariñosa. Íñigo parpadeó, incrédulo. Esa descripción no coincidía con la niña problemática que su esposa describía en casa. ¿Y habla de alguien en particular?, preguntó. La maestra dudó un instante. Habla mucho de Clara. Parece que la adora. En cambio, de su madrastra, no dice nada. De camino a casa, Íñigo miraba a su hija por el espejo retrovisor. Aitana canturreaba una canción infantil, ajena a las dudas que corroían a su padre. Al llegar, Elvira lo esperaba en la puerta. ¿Cómo estuvo en la escuela? Él respondió sin dudar. Perfecta. Dicen que es ejemplar. Elvira apretó los dientes. Claro. Allí se comporta. El problema es en casa. Íñigo, cansado, replicó. O tal vez en casa no se siente aceptada. Aquella noche, cuando Clara guardaba sus cosas para marcharse, Aitana se escondió tras la cortina de la sala. ¿Qué haces ahí, cariño?, preguntó Clara. Escondida. ¿De quién? De Elvira. Está enojada conmigo porque te quiero. Clara sintió un nudo en la garganta. Se inclinó y la abrazó fuerte. No hay nada malo en quererme. La niña sacó un dibujo arrugado de su bolsillo. Una figura pequeña con lágrimas. Esa soy yo. Clara lo alisó con cuidado y acarició la cabeza de la pequeña. Íñigo, que bajaba en ese momento, se detuvo al ver la escena desde el pasillo. El abrazo. El dibujo. La confesión silenciosa. Una duda punzante le atravesó. ¿Qué tanto desconocía de la vida de su propia hija? El martes amaneció distinto. Íñigo se levantó con la determinación de observar cada detalle que ocurría en su casa. Ya no podía ignorar las señales. Los dibujos tristes de su hija. Las miradas evasivas. Los silencios cargados de miedo. Mientras tomaba café en la cocina, escuchó a Elvira presionar a la niña. Aitana, guarda esos juguetes ahora mismo. Estás molestando. Pero la niña apenas hacía ruido. Solo alineaba bloques de colores en la alfombra. Íñigo respiró hondo y se acercó. No está molestando, Elvira. Déjala jugar. Ella,
sorprendida, forzó una sonrisa. Solo quería mantener la casa en orden. Más tarde, Clara entró para ayudar con las labores, pero enseguida la pequeña corrió hacia ella. Mira, hice una casita con los bloques. Clara la felicitó, y el rostro de la niña se iluminó. Íñigo lo observó todo desde el marco de la puerta. La naturalidad con que su hija se abría con la empleada. La confianza que parecía no tener con nadie más. Una punzada de culpa lo atravesó. ¿Cómo no había notado antes la soledad de su hija? A la hora de comer, Elvira sirvió una porción mínima para la niña. Íñigo intervino. Ponle más, por favor. Está creciendo y necesita alimentarse bien. Elvira replicó con tono frío. Comió demasiado en el desayuno. No es verdad, respondió Clara con firmeza, aunque con respeto. Íñigo miró a su esposa con desconfianza. Elvira se encogió de hombros y cedió. La niña, mientras tanto, devoró el plato con hambre atrasada. Por la tarde, Aitana, porque así la llamaban todos en la escuela, le mostró un cuaderno a su padre. Había escrito torpemente: «Te quiero, papi». Él lo leyó con la voz quebrada, acariciando las páginas. Clara había estado ayudándola a escribir esas palabras. En ese instante, Íñigo comprendió que lo que su hija necesitaba no eran límites rígidos ni silencios forzados, sino amor y reconocimiento. Esa noche, tras acostar a la niña, Íñigo enfrentó a Elvira en el salón. «Explícame por qué mi hija dibuja lágrimas todos los días». Ella intentó justificarse. «Son fantasías de una niña especial, tú sabes». Pero él la interrumpió. «No. Lo que sé es que en la escuela la describen como cariñosa, dedicada, ejemplar. Y aquí, según tú, es problemática. ¿Quién está mintiendo?» Elvira palideció. Intentó acusar a Clara. Esa mujer la está manipulando, llenándole la cabeza de ideas. Íñigo negó con la cabeza. «No. Ella simplemente le da lo que tú le niegas, cariño». «Au». El silencio fue brutal. Elvira bajó la mirada, y por un instante, Íñigo vio en sus ojos una mezcla de resentimiento y derrota. Al día siguiente, cuando Clara llegó, Elvira ya estaba preparando maletas. «No pienso seguir en una casa donde se duda de mí». Sin mirar atrás, abandonó el lugar. La tensión desapareció de inmediato. Aitana, al ver que Elvira no volvería, se refugió en los brazos de su padre. «¿Me vas a dejar también tú?», preguntó con un hilo de voz. Íñigo se arrodilló y la sostuvo fuerte. «Nunca, princesa. Te prometo que nunca más estarás sola». Las lágrimas que rodaron por las mejillas de ambos fueron el primer paso de una nueva vida. En los días siguientes, la casa cambió. Íñigo empezó a llevar a su hija a la escuela, a recogerla, a sentarse con ella en las tardes para escuchar sus historias y dibujos. Clara continuaba trabajando, pero más que una empleada, se había convertido en parte esencial de esa pequeña familia. Los tres compartían meriendas en la terraza, risas en la cocina y paseos por la Plaza Mayor. Un domingo, mientras las campanas de la catedral repicaban al mediodía, Aitana corrió hacia su padre mostrando un retrato que había dibujado. 3 figuras tomadas de la mano. Una niña en el centro, un hombre de traje a un lado y una mujer con delantal al otro. Sobre las cabezas había escrito torpemente: «Familia». Íñigo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Miró a Clara y entendió lo que la niña había expresado sin palabras. Habían formado un hogar. Clara, emocionada, intentó explicar. Ella quiso hacerlo sola. Íñigo la interrumpió con una sonrisa. «No hace falta explicaciones. Este dibujo dice todo». Se inclinó,
besó la frente de su hija y murmuró: «Hoy empieza de verdad nuestra vida juntos». Esa tarde, mientras caminaban los tres por la orilla del río Tormes, el sol se reflejaba en el agua como un presagio de esperanza. Íñigo comprendió que había desperdiciado demasiado tiempo distante, pero que aún estaba a tiempo de reparar el daño. Y prometió no fallar nunca más. Al terminar esta historia, es imposible no recordar el brillo en los ojos de Aitana cuando por fin fue reconocida, no como una carga, sino como una hija digna de amor. Ese instante de ternura entre padre e hija, en medio de tantas dudas y heridas, nos recuerda que la vida siempre nos ofrece una segunda oportunidad para reparar lo roto. Y ahora, queridos oyentes, os pregunto, si esta historia os ha parecido hermosa, dejad un comentario con el número 1. Si pensáis que podría mejorar o queréis aportar vuestra opinión, marcad el número 0. El mensaje que queda es claro. La redención no nace de grandes gestos, sino de pequeños actos de cercanía. El amor sincero, la paciencia y la fe en la bondad pueden cambiar el rumbo de un destino. Todos merecemos un hogar donde se nos valore tal como somos. Y ninguna riqueza material puede sustituir el calor de un abrazo compartido. En realidad, la felicidad se enciende cuando aprendemos a vivir no solo para nosotros, sino también para quienes dependen de nuestro cuidado. Como una lámpara encendida en la ventana durante una noche de tormenta, un gesto sencillo de ternura puede ser el faro que ilumine el camino en los momentos más oscuros. Os invito a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo frente a alguien que solo necesitaba ser visto, escuchado o comprendido? Quizás el verdadero lujo en esta vida no sea el dinero ni el poder, sino la capacidad de detenernos y ofrecer compañía. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, compartidla con alguien querido. Y, si lo deseáis, suscribíos al canal para seguir caminando juntos por relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para amar y reconciliarnos con la vida.